La mesa judía, el kashrut con pruebas científicas. La mesa. La mesa es un escenario esencial de la vida judía. La práctica totalidad de las celebraciones y ritos hogareños tienen lugar en torno a ella. En el pensamiento judío tradicional, la mesa se identifica con el altar del templo. Tras su destrucción en el año 70, el centro de gravedad de la vida judía se desplazó a la sinagoga y a la casa. Un rico repertorio gastronómico que determina la singular riqueza de la cocina judía en general y de la sefardí en particular, es la evidencia más clara de la importancia cultural, social y religiosa que el comer ha tenido para el pueblo judío a lo largo de la historia. Cuando un judío se dispone a comer, debe antes verificar si esta comida es kasher, es decir, permitida. Después debe asegurarse que no ha comido alimentos de carne poco tiempo antes, si va a ingerir alimentos lácteos. Antes de comer dice la bendición correspondiente y si ingiere pan debe lavarse las manos agradeciéndole al Creador por los alimentos que Él le ha otorgado. En una palabra, en el caso de la bestia, el instinto es su dueño y señor. En el caso del hombre y del judío en particular, éste debe dominar al instinto. Esa característica hace diferir a la voluntad de instinto. La voluntad debe sojuzgarse al instinto, y así es como el judío aprende, precisamente a través de esa función biológica de la alimentación, a ejercer un autodominio y un autocontrol. Esta capacidad se proyecta luego a los demás ámbitos de la vida, construyendo un verdadero y eficaz proceso autoeducativo. La mesa judía se ha comparado con un altar, poseyendo precisamente la santidad del arca en que en los tiempos del templo de Jerusalén se ofrecían los sacrificios a Dios. Lo que encontramos en la mesa diaria actual se encuentra representado en el altar. Encontramos la sal, que es un símbolo de pureza por ser indefinidamente estable e imperecedera. Así deben ser nuestras acciones, puras y cristalinas, sin mácula ni hierro. Las piedras que se ocuparon para la construcción del altar debían ser enteras. No podían ser cortadas con instrumentos de fierro. Durante el Birkat Hamazon, la bendición después de las comidas, durante los días de semana escondemos los cuchillos o los cubrimos. Esto se debe a que el altar fue instituido para prolongar la vida del hombre, mientras que el metal del que se fabrican las armas está destinado a cercenarla. El Kiddush que recitamos en Shabbat y las fiestas simboliza también la santificación de la mesa y sus comensales. En el templo de Jerusalén, las ofrendas elevaban espiritualmente a los que ofrecían los sacrificios, de la misma forma en nuestros hogares. Durante las comidas se acostumbra comentar temas de la Torá para elevar el nivel espiritual de los comensales, como nos enseñan nuestros sabios en Pirkei Avot, Tratado 3:4. Pues de lo contrario es como si se ingiriesen sacrificios de cadáveres en esa mesa. Los alimentos presentes en una mesa judía que se precie de tal, están también santificados en cierto modo. El severo mandamiento de la Torá, la sangre no comerás porque la sangre es el alma, en Devarim 22:23, nos enseña a respetar aún el alma de un animal. Aparte de tener prohibido comer la sangre de los animales, hay un mandamiento especial sobre la sangre de ciertos animales de enterrarla o cubrirla. Debemos resaltar también el mandamiento de alimentar a nuestros animales antes de sentarnos a comer. Un pensador expresó con mucho acierto que el hombre se satura de lo que come y se consustancia con ello, puesto que entra a formar parte de su carne y sangre. Por lo tanto, es fácil comprender la razón de los numerosos preceptos alimenticios que preconiza el judaísmo.
Solo nos es permitido comer animales puros, rumiantes, tranquilos y pacientes, y aves que no sean de rapiña, puesto que se convierten biológicamente en parte orgánica de nuestro cuerpo y alma. De acuerdo a nuestros sabios, la mesa no es tan solo un lugar para satisfacer nuestro estómago y contentar nuestros deseos. Nuestra principal intención al comer debe ser la de acumular nuevas fuerzas para poder servir a Dios. Debemos comprender que el servicio sagrado no se limita a la oración, sino que abarca toda nuestra vida y acciones cotidianas. Todas las actividades que hacemos deben ser y deben formar parte del culto divino. Al disponernos a tomar parte de una comida, debemos comportarnos como si nos aprontáramos a cumplir una misión sagrada, así como lo escribe el profeta Yehezkel, capítulo 41, versículo 22. Esta es la mesa que está delante del Señor. Nuestra mesa reemplaza el Mizbeach, el altar sobre el cual se ofrecían los sacrificios. Mientras nuestro santuario existía, el Mizbeach era la fuente de la pureza y el perdón. Pero desde que fue destruido el Bet Hamikdash, el templo de Jerusalén, este altar es reemplazado por nuestra mesa cotidiana. La existencia física de la persona depende de su mesa, de su alimento. El alma humana depende, a su vez, de la existencia del cuerpo y del alimento. Ya que el pan es el sustento que mantiene al cuerpo y al alma, presenciamos durante la comida la existencia mortal de la persona. Si no nos alimentamos, sería imposible vivir. A pesar de que el pan es indispensable para la persona, no es correcto dedicar todas las fuerzas únicamente para el mantenimiento físico del cuerpo, derrochando la inteligencia y la conciencia tan solo para comer pan. Así está escrito en la Torá. No es solamente por medio del pan que se sustenta el ser humano. Debemos tener presente que este mundo es un período de transición y todos los seres creados son pasajeros. Nuestra vida debe estar motivada por la ambición de regirnos según nos obliga nuestra santa ley y elevarnos, cultivando el espíritu a un nivel superior y purificándonos para poder servir al Creador durante toda nuestra vida. Los alimentos presentes en una mesa judía que se precie de tal, están también santificados en cierto modo. El severo mandamiento de la Torá, la sangre no comerás porque la sangre es el alma, en Devarim 22-23, nos enseña a respetar aún el alma de un animal. Aparte de tener prohibido comer la sangre de los animales, hay un mandamiento especial sobre la sangre de ciertos animales de enterrarla o cubrirla. Debemos resaltar también el mandamiento de alimentar a nuestros animales antes de sentarnos a comer. Un pensador expresó con mucho acierto que el hombre se satura de lo que come y se consustancia con ello, puesto que entra a formar parte de su carne y sangre. Por lo tanto, es fácil comprender la razón de los numerosos preceptos alimenticios que preconiza el judaísmo. Solo nos es permitido comer animales puros, rumiantes, tranquilos y pacientes, y aves que no sean de rapiña, puesto que se convierten biológicamente en parte orgánica de nuestro cuerpo y alma. De acuerdo a nuestros sabios, la mesa no es tan solo un lugar para satisfacer nuestro estómago y contentar nuestros deseos. Nuestra principal intención al comer
debe ser la de acumular nuevas fuerzas para poder servir a Dios. Debemos comprender que el servicio sagrado no se limita a la oración, sino que abarca toda nuestra vida y acciones cotidianas. Todas las actividades que hacemos deben ser y deben formar parte del culto divino. Al disponernos a tomar parte de una comida, debemos comportarnos como si nos aprontáramos a cumplir una misión sagrada, así como lo escribe el profeta Yehezkel, capítulo 41, versículo 22. Esta es la mesa que está delante del Señor. Nuestra mesa reemplaza el Mizbeach, el altar sobre el cual se ofrecían los sacrificios. Mientras nuestro santuario existía, el Mizbeach era la fuente de la pureza y el perdón. Pero desde que fue destruido el Bet Hamikdash, el templo de Jerusalén, este altar es reemplazado por nuestra mesa cotidiana. La existencia física de la persona depende de su mesa, de su alimento. El alma humana depende, a su vez, de la existencia del cuerpo y del alimento. Ya que el pan es el sustento que mantiene al cuerpo y al alma, presenciamos durante la comida la existencia mortal de la persona. Si no nos alimentamos, sería imposible vivir. A pesar de que el pan es indispensable para la persona, no es correcto dedicar todas las fuerzas únicamente para el mantenimiento físico del cuerpo, derrochando la inteligencia y la conciencia tan solo para comer pan. Así está escrito en la Torá. No es solamente por medio del pan que se sustenta el ser humano. Debemos tener presente que este mundo es un periodo de transición y todos los seres creados son pasajeros. Nuestra vida debe estar motivada por la ambición de regirnos según nos obliga nuestra santa ley y elevarnos, cultivando el espíritu a un nivel superior y purificándonos para poder servir al Creador durante toda nuestra vida. Una misión sagrada, así como lo escribe el profeta Yehezkel, capítulo 41, versículo 22. Esta es la mesa que está delante del Señor. Nuestra mesa reemplaza el Mizbeach, el altar sobre el cual se ofrecían los sacrificios. Mientras nuestro santuario existía, el Mizbeach era la fuente de la pureza y el perdón. Pero desde que fue destruido el Bet Hamikdash, el templo de Jerusalén, este altar es reemplazado por nuestra mesa cotidiana. La existencia física de la persona depende de su mesa, de su alimento. El alma humana depende, a su vez, de la existencia del cuerpo y del alimento. Ya que el pan es el sustento que mantiene al cuerpo y al alma, presenciamos durante la comida la existencia mortal de la persona. Si no nos alimentamos, sería imposible vivir. A pesar de que el pan es indispensable para la persona, no es correcto dedicar todas las fuerzas únicamente para el mantenimiento físico del cuerpo, derrochando la inteligencia y la conciencia tan solo para comer pan. Así está escrito en la Torá. No es solamente por medio del pan que se sustenta el ser humano. Debemos tener presente que este mundo es un periodo de transición y todos los seres creados son pasajeros. Nuestra vida debe estar motivada por la ambición de regirnos según nos obliga nuestra santa ley y elevarnos, cultivando el espíritu a un nivel superior y purificándonos para poder servir al Creador durante toda nuestra vida.
A pesar de que el pan es indispensable para la persona, no es correcto dedicar todas las fuerzas únicamente para el mantenimiento físico del cuerpo, derrochando la inteligencia y la conciencia tan solo para comer pan. Así está escrito en la Torá. No es solamente por medio del pan que se sustenta el ser humano. Debemos tener presente que este mundo es un período de transición y todos los seres creados son pasajeros. Nuestra vida debe estar motivada por la ambición de regirnos según nos obliga nuestra santa ley y elevarnos, cultivando el espíritu a un nivel superior y purificándonos para poder servir al Creador durante toda nuestra vida. Nuestra vida debe estar motivada por la ambición de regirnos según nos obliga nuestra santa ley y elevarnos, cultivando el espíritu a un nivel superior y purificándonos para poder servir al Creador durante toda nuestra vida.